Hola, soy Toto Ugalde. Soy un ciego buscando la luz del conocimiento. No soy experto en ningún tema, pero en este espacio me voy a dedicar a explorar, investigar y condensar conocimientos de distintas disciplinas para compartir contigo todo lo que vaya descubriendo. Aquí encontrarás los materiales necesarios para construir al ser humano que deseas ser. Si buscas expandir tu mente, cuestionar el mundo y mejorar como persona, bienvenido a la Piedra Filosofal. ¿Alguna vez has querido transformar tu realidad? ¿Te has preguntado qué puedo hacer para integrarme mejor en mi entorno? ¿Qué talentos ocultos tengo y que no he descubierto? ¿Cómo puedo contribuir al mundo de manera positiva? ¿Y si te dijera que dentro de ti existe el potencial para cambiar al mundo? ¿Que tus más grandes obstáculos pueden ser tus mejores maestros? Porque la pregunta no es solo cómo encajar en el mundo, sino cómo convertirnos en el tipo de persona capaz de sostenerlo, nutrirlo y transformarlo. Esta es una invitación a pulirnos, a enfrentarnos con nosotros mismos y adquirir las herramientas para conocer nuestras sombras y transformarlas en luz. Ánimo, pues vamos a empezar con este primer episodio de La Piedra Filosofal, donde el conocimiento es el cimiento para construir un mundo más civilizado. Quiero darte las gracias por estar escuchando este espacio, quiero darte la bienvenida y sobre todo felicitarte por darte el tiempo de querer aprender, de querer mejorar y crecer como persona, como ser humano, como parte de una familia, como parte de un equipo de trabajo, como parte de una sociedad en general. Yo soy Toto Ugalde, estudié Ingeniería en Audio y Producción de Música Electrónica hace 20 años. Soy el encargado de los efectos de sonido, el audio, la masterización, la mezcla y bueno, todo lo que tiene que ver con este programa. Espero hacer algo entretenido, transformador. Yo perdí la vista hace 15 años. Trabajo como intérprete por teléfono desde casa. Y bueno, antes daba clases de inglés y en el salón de clases siempre procuraba traer a la mesa temas polémicos y controversiales que pudieran generar conversación entre los alumnos, pero sobre todo que pudieran generar pensamiento, que nos hicieran pensar y aprender cosas nuevas. Es lo mismo que quiero transmitir en este podcast. Quiero platicar sobre diversas creencias, distintas culturas, hablar de filosofía, de espiritualidad, de metafísica, traer conceptos antiguos y complejos y aterrizarlos y convertirlos en herramientas útiles para nuestra vida diaria. Vamos a platicar de disciplina, vamos a hablar de rectitud, de fuerza de voluntad, de virtudes que son pilares para construirnos como el ser humano que deseamos ser. En ocasiones voy a estar leyendo, es decir, voy a condensar información, la voy a vaciar en un escrito y mi computadora me estará dictando para que yo pueda vaciarlo en el micrófono. Así que tenme un poquito de paciencia. Bien, en esta ocasión me acompaña un gran amigo, un estudioso de filosofía también, un gran ser humano. Él es padre de familia y me acompaña para desarrollar este tema de la piedra cúbica y la piedra filosofal. Él es Ricardo Monterrubio y sin más ni más, pues vamos con el contenido. Bienvenido. Ánimo, pues ya estamos grabando. Bueno, entonces el tema de hoy, ¿cuál es la comidita para nuestra mente con este episodio? La piedra cúbica y la piedra filosofal, que no son la misma cosa. Son dos conceptos diferentes, son dos conceptos simbólicos, porque además estoy seguro que escuchamos piedra filosofal y luego nos remontamos a este libro tan exitoso y películas de este mago adolescente, que curiosamente, dato curioso también, el libro escrito por esta autora de Inglaterra, ella, el título original del primer libro es Harry Potter and the Philosopher's Stone. Y curiosamente en Estados Unidos fue traducido y fue publicado como Sorcerer's Stone, que es la piedra del hechicero o la piedra del brujo.
¿no? Creo que aquí se distorsiona muchísimo este significado de la piedra filosofal al compararla o al mostrarla como una roca que convierte todos los metales en oro y que produce el elixir de la vida eterna. Y luego, para acabarla, muchos maguitos la defienden del mago malvado y No, bueno, pero al final yo creo que justamente ahí está el problema de la traducción, ¿no? Que yo sí me quedo más con el título de La piedra del hechicero, porque la piedra filosofal es otra cosa y al final es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Correcto, que no tiene nada que ver con magia y vida eterna. O sea, sí, pero no. Sí, de una manera simbólica, ¿no? Claro. A ver, ¿nos quieres ahondar un poquito en el significado de la piedra filosofal? Pero bueno, ¿con cuál empezamos? ¿Con la piedra cúbica o la piedra filosofal? Vamos a empezar con, separar estos conceptos de piedra filosofal y piedra cúbica, ¿no? Yo creo que como para empezar con la piedra cúbica, esto es una representación, insisto, simbólica de nosotros como individuos, como seres humanos. Cuando nacemos como una piedra en bruto, una piedra sin trabajar, una piedra llena de imperfecciones, una piedra con asperezas, con huecos y chipotes, y seres humanos que poco a poco tendremos que ir adquiriendo conocimientos, irnos educando, civilizando. No, y al igual que una piedra, pues vamos a ser únicos y vamos a tener nuestras cualidades especiales y vamos a tener nuestras habilidades que solo son de nosotros. Únicamente, sí, todos tenemos un peso y pues sí, una forma única en todos aspectos, ¿no? Ya nos vamos a llevar con mi pancita. Pero sí, mira, ahorita tengo una sobrinita de escasa edad, de 7 añitos, y estoy viendo justamente cómo poco a poco, por medio al principio por la imitación y ya después por el entendimiento, va adquiriendo distintas... está construyendo de una manera su carácter, está construyendo habilidades, hábitos, muchas cosas, pues Fíjate que le están dando forma a hablando ella. de esos simbolismos, o sea, hoy al final estamos encontrando ese simbolismo en la piedra, ¿no? Somos una piedra que tiene que trabajarse para insertarse en el templo de la humanidad, ¿no? En un edificio, pero, sí. Pero a mí una vez un buen amigo me dijo, justamente cuando iban haciendo mi hijo, me dijo, es un lienzo en blanco. Uh-huh. Y las primeras pinceladas las vas a dar tú. Y ya después, cuando crezca, ya le tocará a él continuar con esa pintura, ¿no? Sí, claro, y por medio de maestros, compañeros de clase, de todos los elementos que tenga él a su alrededor, todas las influencias. Pero al final eso es lo que somos como seres humanos, o sea, somos una obra que empieza en blanco o imperfecta, o sea, tan perfecta como un lienzo en blanco o tan imperfecta, claro, como una piedra cualquiera, ahora sí que bruto. Literal, una piedra cualquiera. Sí, claro. Pero al mismo tiempo somos un potencial infinito de cosas que pueden darse a través de justamente esas pinceladas o por el lado de la piedra, de esos golpes y esos raspones y esas limaduras que la van a llevar a hacer lo que necesita hacer. Una piedra lisa capaz de formar parte de una construcción, un edificio, como te decía, ¿no? Y hablando de este edificio, vamos, creo que como bloques bien formados, compartiendo valores, ¿no? como la justicia, compartiendo valores como la honestidad, creo que se logra construir edificios tan necesarios para nuestra supervivencia como el alimento, ¿no? Porque cualquier alimento que llega a tu mesa llega por medio de toda una red de transporte, toda una red de agrícola, una red, y que todo esto... Me acordé del youtuber que una vez hizo el experimento de hacer un sándwich desde cero, ¿no? O sea, siémbrate el trigo, mátate al puerco, hasta el embutido. Haz tu sándwich tú solito, sin la ayuda de todos los seres humanos que están haciendo su chamba
para que llegue este sándwich a tu mesa, ¿no? O sea, yo creo que nadie, son muy pocos los que puedan lograr hacer su sándwich sin la ayuda de otro ser humano, ¿no? Entonces... No, y al final de cuentas yo creo que eso es justamente parte de nuestro desarrollo como seres humanos en la sociedad. O sea, no, en el momento en el que llegas a ese entendimiento de que por mucho que hoy en la sociedad moderna tú puedas decir, no sé, trabajo solo, me llega mi cheque porque soy a lo mejor freelance y hago home office. Estoy yo, sí, claro. Y no, o sea, bueno, pero tú no estás dentro de ese arquetipo del que estoy hablando, del cuate que cree que él no necesita de nadie. Sí, claro. Yo solito puedo, yo nunca he necesitado de nadie, yo me pagué la escuela, yo el otro, sí, ok, ese logro no te lo voy a quitar, pero al final de cuentas la computadora que estás usando fue el desarrollo de cientos, si no es que miles de ingenieros. El internet que estás usando es porque alguien fue y puso el cable ahí, lo colgó del poste hasta tu casa. Sí, vamos, yo tengo aquí el trabajo de miles y miles de personas que me proporcionan todos los servicios que tengo y gracias a los cuales puedo lograr mi trabajo. Sí, creo que sí es muy válido, como dices, el reconocer tus logros. Sin embargo, nunca hay que olvidar que somos parte de un edificio mucho, mucho más grande que yo solito, ¿no? Que sí, por mucho que soy autosuficiente y trabajo y me gano mi lanita, pues mi trabajo se logra gracias al trabajo de muchos otros. Entonces... No, y el de todos y cada uno. O sea, yo veo a mi alrededor y digo, no, hombre, imagínate hace cientos o miles de años cuando era el hombre primitivo, de las cavernas. De las cavernas, pues no había caminos, no había nada de todo lo que hoy nos permite ser lo que somos. Sí, dependíamos de grupos mucho, mucho más pequeños, de las redes tan multitudinarias que formamos ahora. No, y todo lo que no sabíamos, ¿no? Me acuerdo mucho. Además, hace poquito vi creo que fue un meme o un chiste gráfico, no me acuerdo exactamente qué fue, pero era un cavernícola preguntándole al otro si era saludable lo que estaban comiendo. Y le dice, claro que sí, mi abuelo vivió hasta los 34 años. Comiendo esas bayas, claro. Pues sí, y no solamente, bueno, como dices, la herencia del conocimiento que nos han ido dejando también los cientos de millones de personas que han existido antes de nosotros. Sí, y al final yo creo que en esa alegoría, en ese ejemplo de la piedra cúbica, que es parte de una construcción más grande, pues siempre hay que pensar que la humanidad y cada una de las personas que han aportado a esa humanidad es un bloque de ese templo, y que nosotros a lo mejor somos un bloque que va a estar encima de muchos otros, ya tal vez en la puntita más alta de la torre, porque pues somos los que estamos aquí hoy, ¿no? Y claro, después de cientos de miles de años. De lo pero que se ha ido construyendo. Exactamente, pero eso no quiere decir que no debamos de ser lo mejor que podamos ser, porque va a haber bloques que van a venir arriba de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños que nos ven en la casa, en la calle, y a los cuales estamos formando como nuevas piezas de este templo, de esta humanidad. Formando, justamente, esa formación es a lo que se refiere este símbolo de la piedra cúbica, ¿no? Que es enteramente distinto a la piedra filosofal. Como piedra cúbica, entonces, para cerrar esta parte, creo que sí debemos adquirir y usar, poner en uso más que nada todos los conocimientos que nos vayan llegando, ¿no? O sea, porque podemos adquirir conocimiento del vecino, del jefe, del subordinado, incluso de nuestros hijos, ¿no? Adquirir conocimiento de revistas, de libros, de películas, de todos una lados. Tarde de aburrimiento, o sea, incluso. ¿Cuántas genialidades no llegan de una tarde de aburrimiento? Sin embargo, esto sí es, creo, mucho más importante que el buscar el conocimiento, es ponerlo en práctica. Todo aquello que vayamos encontrando, usarlo de alguna manera práctica en nuestras vidas. Realmente el conocimiento no se puede quedar en los libros, en los 20 libros
almanaque, ¿no? De tu biblioteca. Yo creo que ahí viene justamente la parte difícil, ¿no? O sea, si estamos hablando de eso, de convertir la piedra en bruto, en una piedra capaz de ser parte de un edificio, pues eso requiere cierta violencia. Y esa violencia justamente que en la piedra sería el tallarla, el romperla para darle la forma correcta, pues yo creo que si lo trasladamos justamente al ser humano, pues son todas esas veces en las que te tuviste que equivocar para aprender. O sea, yo luego le digo a mi hijo cuando se equivoca en matemáticas y se frustra, le digo, no te preocupes, ahora sabes que esa no es la manera. Sí, claro. Porque tú no puedes estar seguro de que 2 más 2 es 4 hasta que intentes que te dé 5. Sí, justamente aprender de nuestros errores o de nuestros obstáculos, ¿no? Sí se pueden convertir en, más bien si los usamos o los vemos con cara de maestros, creo que es ahí donde podemos ir creciendo, irle dando una forma más cúbica, ¿no? a nuestra piedra en bruto. Maravilloso. Pues yo creo que eso es lo bonito de por qué escogemos este tema para empezar este maravilloso podcast, que al final de cuentas es lo que vamos a buscar Claro. en cada uno de las oportunidades de llevar a cabo cómo podemos pulirnos más, cómo podemos ser un poco más... pues no solo más sabios, porque sería como muy grande la palabra. Sí, exactamente, muy grande la palabra, sino más bien simplemente el poder decir, oye, encontré esto y cómo lo uso en la vida real, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que más que buscar ser sabios, yo creo que debemos buscar ser humildes. Hace mucho trabajé yo en una escuela de inglés, Quick Learning. Si alguien que trabajó en Quick Learning, más bien si hay alguien que esté escuchando esto que trabaje en Quick Learning, por favor escríbanos y díganme cuál es la definición que tiene esa escuela de la humildad. No la recuerdo textualmente, pero habla de que el ser, que la persona que es humilde tiene esa capacidad de aprender de todos lados. Aprende cualquier cosa todos los días, ¿no? Y el que es lo contrario a la humildad, el soberbio, ya no puede aprender nada, ya no tiene nada que aprender, ya cree que lo sabe todo. Y creo que esa capacidad de poder aprender y estar aprendiendo de todas partes, en todo momento, es lo que nos puede ir convirtiendo en personas con mayores, mejores capacidades. Vamos, una piedra más lisa. Pues yo creo que justamente ahí ya es cuando decanta el tema de la piedra filosofal, porque entonces, bueno, y todo este esfuerzo de estudiar, todo este esfuerzo de encajar en la sociedad, en el edificio, de tener la educación correcta para poder socializar bien, para poder comerciar bien, para poder pues el ayudarnos los unos a los otros de maneras directas o indirectas, pero ¿y todo eso para qué? ¿Para qué? Vamos entonces con lo que sigue, que es la piedra filosofal. Bien, entonces, ¿qué es la piedra filosofal? A diferencia de la piedra cúbica, que habla del individuo y de su trabajo por perfeccionarse o Yo por creo que mejorarse. Es un buen ejercicio sería primero decir cuáles son todos los mitos de la piedra filosofal y transportarlos a la realidad. A lo que simboliza cada uno de ellos, a lo que ¿no? sí se puede hacer. Claro. Número 1, dicen de la piedra filosofal que es una roca, un material que convierte todos los metales en oro. Metales densos, metales bajos. Ese es el primer mito, ¿no? El plomo en oro. El plomo en oro. No, y de hecho, según el libro de J.K. Rowling, cualquier metal en oro. De hecho, antes de ponerle nombre a este podcast, busqué la piedra filosofal para ver si no existía ya algún otro. Y no, la piedra filosofal está como episodio en algunos, no voy a decir nombres, en algunos podcasts disque documentales. Y hablan de la piedra filosofal como este material que convierte cualquier metal en oro. O otra característica, por ejemplo, la vida eterna, ¿no? Que produce el elixir de la vida eterna, ¿no? Vamos, son cosas que yo creo que sí son reales, sin embargo, no de una manera textual, ¿no?
esto de la conversión de metales en oro, creo que simboliza justamente lo que hablábamos, ¿no? La piedra en bruto. Que bueno, también hay que tomar Pesado. el contexto, ¿no? De dónde sale justamente este tipo de expresiones. Piensa que hubo un momento en la historia en el que la Santa Inquisición, pues, te daba cuello, ¿no? Por hablar Por de andar ciencia, pensando de esa por manera, andar sí. pensando, exactamente. Entonces, los alquimistas realmente lo que hicieron fue encontrar un lenguaje a través de los símbolos Claro, para poder seguir transmitiendo ese transmitiendo el conocimiento. conocimiento exactamente, sin necesidad de que sea aparente a la vista. Entonces, todo esto que en muchas cosas, en muchas ocasiones se malentiende de manera literal, realmente tiene un fin simbólico detrás. Por ejemplo, el mercurio, el plomo, el oro, el azufre, son elementos muy especiales dentro de la simbología de los alquimistas, y yo creo que más bien va por ahí. Bueno, y entonces hablando de este lenguaje oculto que nos fue heredado, hablando de esta simbología, ¿qué podemos entender por piedra filosofal? Yo creo que justamente si hablamos de que la piedra cúbica eres tú como persona, y tomando en cuenta ese tipo de atributos de, oye, a ver, ¿cómo puedo yo bajar esto a la realidad, no? Si lo razonamos bien, dices, oye, ¿para qué estoy yo aquí? Que fue la pregunta. Entonces, ¿para qué tengo yo que encajar en la sociedad? ¿Para qué tengo que aprender lo que sea que venga yo a aprender a este mundo, ¿no? O sea, hay quien aprende matemáticas, hay quien aprende música, hay quien aprende teatro, pero después viene el ¿y para qué? ¿Para qué? Justamente ahí es donde entra la filosofía, ¿no? Bueno, me gustaría que checáramos nuestra biblioteca para sacar el diccionario y ver qué es la filosofía. Si es usted tan amable, ya te te iba a decir, ya te devolví tu celular. Pero sí, ya te di tu celular. Ahí sí podemos checar qué exactamente es la filosofía, porque luego hay mucha gente que dice, no, es que mi filosofía es diferente a la filosofía de los griegos, ¿no? Y creo que la palabra no va por ahí, sino más bien son corrientes filosóficas o pensamientos o formas de pensar. A ver, vamos a ver qué nos dice aquí la respuesta de la IA. Definición de filosofía. La filosofía es una disciplina que busca comprender y analizar fundamentos y principios de la realidad, el conocimiento, la existencia y la experiencia humana. Se enfoca en preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, qué es el universo, qué es la verdad, el conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos, qué es la verdad, la existencia, qué significa existir, cuál es el propósito de la vida, y la ética y moral, qué es lo correcto y lo incorrecto, cómo deberíamos vivir. Y más que, fíjate, yo creo que ahí la pregunta fundamental es la existencia, ¿no? Como decías ahorita, ¿cuál es nuestro papel en esta vida? Yo creo que justamente ese es quien lo encuentra es quien ha encontrado su piedra filosofal. ¿Por qué? Lo desarrollo. Todos y cada uno de nosotros somos al final únicos y especiales. Uh-huh. Todos tenemos habilidades para las que somos buenos y para las que no somos tan buenos. Uh-huh. Entonces, la otra vez me decían justamente de un familiar, escasos 3, 4 años, que era muy bueno dibujando y muy bueno haciendo muñequitos de plastilina y demás. Y dices, qué maravilloso, métanlo a clases de arte. Uh-huh. Y al final, ¿por qué? Porque el que tú tengas un talento no quiere decir que ya mágicamente vas a ser el mejor en eso. O sea, No, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, pero es ahí cuando yo creo que hablamos de que conviertes cualquier metal en oro, que es tomar cualquier talento que puedas tener y convertirlo en oro. ¿Y qué es el oro? Pues es algo valioso. ¿Para quién? Para la humanidad. O sea, no, para ti mismo es justamente el desarrollo de
de cubicar la piedra, pero para la humanidad es ese momento en el que Ok. conviertes el metal, el que sea el talento que tú tengas, En oro, en algo en que es oro, valioso para todos. Para todos. ¿Cierto? Por eso es que convierte cualquier metal en oro, porque es algo que se vuelve valioso para todos. Y si lo ponemos como ejemplo, pudieras decir, ok, entonces quiere decir que la obra de un físico como Newton o de un músico como Mozart ¿Cómo es se algo llama que es valioso para todos. este fulanito que inventó la penicilina? Ay, no recuerdo. Pasteur. No. Ese fue... A ver, checa con nuestro amigo, el IA. Pero bueno, finalmente fue un científico, un químico, vamos, que dejó para el mundo este gran invento que fue la penicilina, o este gran descubrimiento, vamos a llamarle, que fue la penicilina y Que nos perdone Alexander Fleming. Fleming, claro. Vamos, y este fulanito nos dejó, vamos, años y años y décadas de vida, ¿no? Entonces, sí, es justamente lo que hablábamos hace rato, o sea, la construcción de ese templo a través del perfeccionamiento del ser es lo que nos permite el día de mañana poder ser no solo una piedra más, sino una piedra que ayuda a construir a la humanidad. Y es justamente a través del conocimiento, es a través del arte, a través de todo aquello de lo que decíamos que es nuestra herencia. Claro. Y justamente yo creo que ahí es donde encaja esta simbología de la vida eterna, ¿no? A Alexander Fleming, ya, vamos, el cuerpo de Alexander Fleming ya falleció hace mucho tiempo, ¿no? Y sus pensamientos y sus hábitos fallecieron con él. Sin embargo, su piedra filosofal, vamos, el día de hoy todavía, bueno, no recordamos muy bien, pero tenemos la obra, tenemos la herencia que dejó Alexander Fleming. Yo creo que ahí es donde él ha logrado la vida eterna. Claro, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que lo inmortaliza, que seguimos hablando de él. Personas como este señor Nobel, ¿no? También me gustó mucho cuando leí la historia de alguien, Nobel. ¿Es Alexander Nobel? No, perdón. Nobel. Parece que cuando su hermano falleció, publicaron un obituario y se equivocaron de nombre. Pensaron que se había muerto este señor Nobel. Ya iba cerca Alfred Nobel. ¿Cómo? Alfred Nobel. Sí. Entonces pensaron que había fallecido Alfred Nobel cuando el que murió fue su hermano. Alfred Nobel primero descubrió el TNT, ¿no? Explosivos. Y entonces se hizo este obituario y se le calificó como el mercader de la muerte. Y cuando lo leyó, se espantó el vato y dijo, no es lo que quiero dejar yo como legado, ¿no? Y entonces surgió esta palabra, legado. Y entonces Alfred Nobel decidió, con lo multiasquerosamente millonario que se hizo con la invención de la dinamita, entonces decidió invertir ese dinero para que se premiara, y con los intereses anualmente, se premiara a personas que trascendieran también, que dejaran una trascendencia importante para la humanidad. Y ahora Nobel se conoce más como ese premio que como el inventor de la dinamita. Entonces ese legado, eso que dejamos, Qué fuerte, ¿no? O sea, piedra. este tipo no solo encontró una, encontró 2 piedras filosofales y eligió cuál usar. Eligió, claro, y ahora es mucho más recordado por los premios que presenta a los beneficios de la humanidad que por la dinamita, ¿no? Entonces, no, todos fuéramos Alfred Nobel, uno luego a veces no sabe a qué vino. Sí, claro. Bueno, entonces creo que a eso hace referencia la vida eterna con la piedra filosofal, ¿no? A quienes estaban esperando escuchar este programa y obtener la receta para hacer el elixir y vivir 200 años, pues qué gran decepción. Yo creo que podemos, nuestro nombre, nuestra obra, nuestra huella puede vivir miles de años, pero realmente, pues, logrando cosas como dices, ¿no? Con Mozart, que seguimos nombrándolo y seguimos escuchando su música, Beethoven y tantos otros del... No, y al final, o sea,
Digo, ninguno de nosotros sabe lo que hay después de la muerte, pero yo en mi muy personal forma de ver cómo es la existencia a través del alma, a través del ser, siempre digo, bueno, es que ¿qué es lo que me hace a mí ser yo, no? Y pienso justamente en que mi cuerpo es único y ese cúmulo de vivencias y experiencias que han pasado a través de mis ojos, a través de mis sentidos, es total y completamente único. Pero, así como es único mi cuerpo, también es única mi obra. Y mientras Sí, claro. mi obra viva, y porque pues, todavía más allá del nombre, ¿no? O sea, a lo mejor no me acuerdo exactamente cómo se llama el que inventó la penicilina, pero me estoy tomando ahorita mi antibiótico porque si no me muero. Claro. Sí, ¿no? Y tenemos varios, muchísimos museos alrededor del mundo que todavía tienen ahí mostradas muchas obras como el David en el Vaticano, la Mona Lisa de Da Vinci. Sí, pero a lo que voy es un poco más profundo, más ¿no? allá. O sea, exacto, o sea, ¿por qué no pensar que si mi conciencia puede habitar este cuerpo, ¿por qué no podría también habitar mi obra? Ajá. Como los horocruxes del famoso mago del mago que estábamos que hablando. Estábamos quejando. Mira, que justamente respecto a esto te quiero contar una historia. Vamos a escucharla. Maravilla. El barco de Teseo. Dicen que el barco de Teseo fue conservado durante generaciones en un puerto del Egeo. Era un símbolo de gloria, de historia, de identidad. El mismo barco que llevó al héroe de vuelta a Atenas después de vencer al Minotauro en el laberinto de Creta. Durante años, los atenienses lo cuidaron. Era más que un objeto, era parte de su legado. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los símbolos. El sol, la sal, la lluvia y el viento comenzaron a desgastarlo. Una tabla del casco se agrietó y la cambiaron. Luego se pudrió un mástil y lo reemplazaron también. Las velas se deshilacharon, las cuerdas se rompieron, los remos se partieron. Todo fue sustituido con esmero, pieza por pieza, siempre manteniendo la forma original. Pasaron los años, luego décadas, siglos, y así, sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo, todas las piezas originales habían sido reemplazadas. No quedaba una sola parte de aquel barco que Teseo había pisado. Pero el barco seguía allí, en el puerto, con su nombre y con su historia intacta. Entonces surgió otra historia. Un hombre, un coleccionista obsesivo, había recuperado las piezas viejas, una por una. Las había guardado y protegido con paciencia, y cuando las tuvo todas, reconstruyó el barco entero en otro lugar. Lo ensambló tal y como había sido. Las tablas originales, los mástiles, las velas usadas por Teseo, todo. Una noche, un forastero llegó al puerto del Egeo. Era un carpintero de barcos. Observó el navío en silencio, recorriendo con la mirada cada tabla, cada cuerda, cada sombra. Finalmente, preguntó: ¿este es el barco de Teseo? Sí, muchacho, le respondió un anciano. Ha sido reparado y cuidado durante generaciones. El forastero asintió y después de una pausa dijo: curioso, porque en otro puerto, más al norte, encontré todas las piezas originales que fueron reemplazadas. Alguien las guardó y las volvió a ensamblar. Entonces, ¿cuál es el verdadero barco de Teseo? ¿El que fue mantenido vivo a través del tiempo, reconstruido poco a poco? ¿O el que fue desarmado, pero luego reunido de nuevo con todas sus piezas originales? Es una pregunta antigua, pero que sigue haciendo ruido. ¿En qué consiste la identidad de algo? Quizás lo más inquietante no es que existan dos barcos. Lo más inquietante es que los dos pueden ser verdaderos, o que tal vez ninguno lo sea.
Fíjate que esta paradoja del barco de Teseo me parece a mí fascinante, me gusta mucho, porque sucede lo mismo ahorita que decías con tu cuerpo. Vamos, las células de nuestro cuerpo, si tú dices mi cuerpo está hecho de tejidos, células, huesos, sangre y demás, piensa que si te cortas ahorita y te sale sangre, esa sangre no tiene más de 4 meses en tu cuerpo, ¿no? Los glóbulos rojos se metabolizan y se excretan y se generan nuevos, cerca de 60,000, 600,000 glóbulos rojos nuevos cada día. Y cada 4 meses tu sangre ha sido renovada por completo. 3 veces al año tú tienes sangre distinta, ¿no? Lo mismo sucede con las células de la piel, que cada 2 semanas se renuevan por completo. Y las células del estómago y los órganos internos. El estómago está en contacto con ácidos y sus células se renuevan cada 7 días. O sea, cada 7 días tú tienes un estómago nuevo. Y es igual al que tenías la semana pasada, porque tienes un ADN que programa tus células para que se multipliquen en cierta forma, y por eso tu cuerpo parece ser el mismo. Pero tu cuerpo, el que tienes ahorita, no tiene más de 7 o 10 años, cuando mucho. Así que hace 20 años tú tenías un cuerpo enteramente distinto. Y todos nosotros, quien nos escuche y tenga más de 15 años de edad, piensa que tienes un cuerpo completamente distinto. Entonces, realmente, Fíjate, ¿dónde está el yo? no, Vamos, y ¿quién fíjate, dice yo? está bien interesante eso, sobre todo con el tema del barco, ¿no? De Teseo, porque si lo transportamos a nosotros, yo me acuerdo mucho de chiquillo cuando vi la primera vez la película de Babe, el porquito valiente. Ah, Ay, sí, yo sé, y alguien por ahí que lo busque, que lo vea, que si no sabe de lo que hablo. sí. Nada que ver, pero el punto es que hay una frase que está pegada en el matadero, Ajá. donde matan a los animales para convertirlos en carne, para comer, y dice, lo que comes hoy caminará y hablará mañana. Pero como es una película que es una fábula, donde los puerquitos y los caballos hablan Sí, no y se todo, le da mayor peso a la frase, ¿no? no, pero a mí me Ok. costó muchos años entenderla. Porque yo la vi chiquito y yo decía, ¿cómo que lo que comes hoy caminará y hablará mañana? Pues el pato ya mañana no va a hablar y no va a caminar, va a estar muerto. No, ¿cómo no? Exacto, pero ya después, con los años, un día comprendí que efectivamente lo que como es lo que Sí, me es lo crea. que O sea, si está no como, me muero. renovando tus células. Exactamente, Sí. o sea, al final de cuentas necesitamos esos bloques de construcción y todas esas células que se mueren, pues se van por el excusado, al final de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si nos remontamos otra vez a la Paradoja. paradoja del barco de Teseo, pues entonces, digo, puedes hacer un muñeco, tal vez si pones un artista bueno, puedes hacer un buen muñeco de mí hecho de todo lo que dejó en el excusado. Pero Ok. yo no lo soy. Sí, claro. Pues sí, de las células que uno va desechando. Sin embargo, sí, justamente, vamos, mi pregunta al momento de escuchar esta paradoja es, ¿dónde está el yo entonces? ¿Quién aprende? Vamos, yo creo que yo soy esa conciencia que habita, como dices, habita este cuerpo, ¿no? Y vamos, como digo, el cuerpo se va renovando y se va multiplicando, las células se van multiplicando con la misma información genética que ya está impresa ahí. Claro, pero ¿quién Eso- es ese? Pues es el que observa, ¿no? El que está ahí, al que le suceden las cosas. Sí, y que también sucede, pues, en el entorno que nos rodea. Entonces, definitivamente, ¿cuál es el barco correcto? Yo creo que más bien la identidad de ese barco, como dijimos ahorita. Ese barco que navegó, que regresó de la isla de Creta, vamos, son los recuerdos y la obra que hizo ese barco. Como te decía hace un momento, nuestras células se renuevan programadas con nuestro ADN. Sin embargo, vamos, no puedes cambiar de cuerpo, a pesar de que se renueve a cada momento. Lo que sí puedes cambiar es quién habita ese cuerpo. Y es así la conciencia, nuestro hilo de memorias y de obras y de acciones y de aprendizaje, es algo que sí podemos ir modificando y cambiando a voluntad conforme vamos trascendiendo o vamos nuevamente, como decía la filosofía, ¿no? Preguntándonos cuál es la verdad y cuál es nuestro papel en esta existencia. Y es que, o sea, bueno,
Yo sigo dándole vueltas y dándole vueltas al asunto del barco. Pero al final es eso, ¿no? Entonces, o sea, el barco que sí es el correcto es el que se ha ido reparando. Porque puedes decir, renovando, este claro. barco nunca lo han hundido. Aquí está. Y ha estado Sí, claro. generación tras generación funcionando desde tiempo de Teseo. Aunque ya no tenga ninguna de sus piezas originales, por supuesto. Exacto, porque Es el que tiene esa que historia. nunca se ha derrumbado, ¿no? El que nunca se ha... Si tú Sí. lo desarmas completamente para construirlo en otro lado, entonces ahora sí tal vez quizás ya puedas decir que ya no es. Ya no, quién sabe. Finalmente, no puedes como hacer decimos, un Frankenstein de No, ti, o sea, claro. sí Sin embargo, como dice esta historia en un principio, ¿no? Es el legado que tiene ese barco, la identidad que representa ese barco para los atenienses, ¿no? O sea, esa historia, ese legado y esa identidad es el barco de Teseo. No la madera, no la tela de las velas, ni el timón, ni nada. Es esa identidad. ¿Quién diría, no hace falta estar vivo para tener una piedra filosofal? Mira, justamente. Sí, hoy hablamos más del barco, que bueno, también Teseo tiene su historia, ¿no? Pero finalmente es más esa identidad, esa obra. Sí, claro, porque yo como capitán, o sea, vengo en el barco de Teseo, ¿sabes? Claro. O sea, este barco nunca lo han hundido, Como entonces carpintero, las probabilidades de que lo hundan, el terror que voy a infundir en mis enemigos cuando digan, ahí viene el barco, de Teseo. Sí, claro, entonces es más esa identidad lo que significa la vida eterna en esta alegoría de la piedra filosofal, ¿no? Como alguna vez te comenté, ¿no? Nadie sabe de qué número calzaba Benjamin Franklin, ¿no? O sea, solo sabemos que usaba lentes y no sabemos ni siquiera qué graduación tenía, cuál era su música favorita. Sin embargo, todos recordamos la obra que dejó detrás. Bueno, digo, principalmente los estadounidenses, ¿no? Recuerdan y saben que existe o que existió Benjamin Franklin por su obra en la política y en la creación de leyes en la electricidad. Podríamos decir entonces que es el oro que lo inmortalizó. De alguna manera ese fue su elixir para la vida eterna. Hoy todos sabemos de Beethoven y sabemos de Leonardo da Vinci, de Leonardo Fibonacci, y los sabemos solamente porque conocemos su obra. Yo pensé que ibas a decir Leonardo DiCaprio. A él lo recordarán también. Exacto, momento, ¿no? Esa es su al obra. final justamente es para donde iba, que al final pues ha sido excelente en su área y claro. Tal vez está inmortalizado. Exactamente. Como inmortalizado está Pedro Infante también en el cine mexicano, ¿no? Entonces, claro. Creo que ahí habla, o esto es lo que... Yo creo que entonces queda muy bien definido qué es la piedra filosofal y qué es aquello que tenemos que buscar justamente para llegar a esa inmortalidad, para poder ser trascendentales en este universo. Correctamente. Ánimo, pues hemos llegado a la parte final de este primer episodio, pero no nos vamos a ir sin una breve actividad que preparé para mi amigo Ricardo. Primero que nada, ya le quitamos el celular para que no haga trampa. Y número 2, te encontré 5 frases célebres relacionadas a todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. Y bueno, estas frases son de distintas corrientes de pensamiento. Si quieres, abre la carpeta que dice por ahí autores. Y bueno, tenemos ¿a quiénes tenemos por ahí? Tenemos a Adam Smith, a Bhagavad. El Bhagavad Gita, según encontré, es un libro sagrado del hinduismo. Tenemos las meditaciones de Marco Aurelio. También está la República de Platón. Cosa curiosa, me topé con que Platón ni siquiera se llamaba Platón. Su nombre verdadero era Aristócles. ¿Cómo crees? En serio. ¿Y quién le puso Platón? Su maestro de lucha. Practicaba la lucha, no solo la filosofía. Quiere decir de espalda ancha, según el griego de aquel entonces. Pero bueno, Platón. Y siguiente es de Confucio. Los Anales. Los Anales de Confucio. Lunyu. En fin, estos son los 5 autores y los libros de donde
salieron las siguientes frases. ¿Hay otro archivo ahí que se llama frases? Sí, permíteme. Sí. Entonces vamos a ver a cuántas le atinas. Citas. Citas, perdón. A ver a cuántas le atinas de quién dijo qué. La primera dice, ¿qué dice? Es mejor cumplir con el propio deber, aunque sea con imperfecciones, que cumplir con el deber ajeno o con el deber de otro, aunque sea perfectamente. ¿Quién crees que haya dicho tal cosa? ¿Lo habrá dicho Marco Aurelio, el Bhagavad Gita, Confucio, Platón o Adam Smith? Yo creo que lo dijo el Bhagavad. El Bhagavad Gita. Ánimo, vamos a dejar ahí tu respuesta y ahorita checamos. El siguiente. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos proporciona nuestra cena, sino su preocupación por sus propios intereses. Definitivamente Adam Smith. Vamos a poner ahí Adam Smith entonces como tu respuesta. Vamos con la siguiente frase que dice: si cada uno hiciera, justamente dice lo mismo, ¿no? Si cada uno hiciera lo que debe hacer y no se preocupara de lo que no debe, de lo que no le incumbe, todo marcharía mejor. Híjole, está como... Yo creo que ese es de Platón. De Platón, vamos a poner aquí a Aristócles, alias Platón, apodado así por su maestro de lucha, qué cosa. Y sigue la siguiente frase: la justicia, creo que me equivoqué ahí, a ver, la justicia consiste en que cada uno haga lo que le es propio y que no se entrometa en lo ajeno. Ay, esa es la misma frase que la anterior, no dicha con otras palabras. Pues sí. La justicia consiste en que cada uno haga lo que es propio y que no se entrometa en lo ajeno. Bueno, pues sí, ya usé Platón, ya usé Adam Smith, ya usé el texto hindú, pues me queda Confucio y Marco Aurelio. Yo creo que ese es de Marco Aurelio. Marcus Aurelius. Sí, porque aparte tiene sentido que se parezcan porque fueron contemporáneos. Platón y Marco Aurelio, ¿verdad? Sí. No, a lo mejor no tan contemporáneos, pero eran de la misma cultura. ¿Cómo? De las mismas culturas. Sí, de muy cercanos. Sí. Además, aquí hay otra que me salté, de hecho, que dice: cuando el hijo actúa como hijo, el padre como padre, el soberano como soberano y el súbdito como súbdito, el orden reina. Pues además de que es la que queda, yo creo que también le queda mejor y esa definitivamente creo que es Confucio. Es de Confucio, ¿verdad? Y ve nomás, creo que ya acabamos con las 5. Sí. Sí, ¿verdad? Pues de redobles y fanfarrias, sacaste 3 correctas de 5. 2 salieron. Y sí, justamente con los contemporáneos, ¿no? Platón es el que habla de la justicia. Es el que dice: la justicia consiste en que cada uno haga lo que le es propio y no se entrometa en lo ajeno. Es de Platón. Dijiste Marcus Aurelius. Y si cada uno hiciera lo que debe hacer y no se ocupara de lo que no le incumbe, todo marcharía mejor. Esa es frase de Marco Aurelio en su libro de Meditaciones. Pero mira, bastante buena. Aparte yo creo que es así como más que una tacha, un medio punto, ¿no? Porque al final sí, ¿verdad? Nomás están intercambiados y son varios, muy parecidos. Muy parecidos, muy cercanos de época y prácticamente pues dicen lo mismo. Yo creo que esta idea de que cada quien hagamos la tarea que nos corresponde es como ser el bloque que debemos ser en una construcción, sea que nos toque en el cimiento de esta construcción o en la parte de hasta arriba o en donde sea. Creo que no nos corresponde andar juzgando lo que haga otro, sino ser el mejor bloque que podamos ser en un edificio, ¿no? Sí, pues al final de cuentas yo creo que no lo has podido definir mejor. O sea, uno se debe de ocupar de lo que uno puede hacer. Y más allá que en la crítica o demás, sino que es inútil. O sea, tú lo único que puedes hacer es lo que puedes ser tú.
no puedes dominar a los demás por más que lo quisieras o lo intentaras. Curiosamente, estoy en algunos grupos de WhatsApp donde mucha gente aquí entre los vecinos dicen que si el fulanito no saca la basura y que si otro fulanito se estaciona donde no debe. Y yo creo que cada uno de nosotros sí debemos enfocarnos en qué estamos haciendo para mejorar nuestro vecindario, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, en lugar de ver cómo puede mejorar nuestro lugar de trabajo si él hiciera su trabajo correctamente. Bueno, pero también yo creo que en la convivencia social también a veces el otro no sabe que a los demás les molesta y yo creo que también ahí está padre el poder aceptar una crítica ajena de decir, pues sí, pues a lo mejor debería de llevar mi basura más allá o ser más consciente con el lugar que ocupo en el estacionamiento, y tal vez si no lo escucho de alguien más, pues no te das cuenta que estás... no estaría yo exacto sí, errando. Pues sí, ahí entra lo que platicábamos también, la humildad, ¿no? El aprender de cualquier comentario que pueda venir de fuera. Sin embargo, también creo que vale más el proponer. ¿Sabes qué? Hay que poner la basura aquí, hay que trabajar de esta manera, propongo que se haga esto, que solamente estarnos quejando, ¿no? Definitivamente, decir, sí. Esto no debe ser así, es que el gobierno nos está haciendo, pues vamos a hacer lo que podamos y proponer, vamos a hacer algo para cambiar o para mejorar de esta manera, ¿no? Bueno, esto ya es, creo que sí, otro tema, pero... Sí, ya, no entremos en política porque no salimos. Sí, claro, pero bueno, me gustó mucho esta frase del Bhagavad Gita, ¿no? Es mejor cumplir con lo que nos toca, aunque sea de forma imperfecta, que andar haciendo lo que no nos toca, lo de otros, aunque sea de forma perfecta. Que, bueno, como decíamos, la perfección no existe, pero si la perseguimos, logramos la excelencia. Pero yo creo va también de la mano como el dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? O sea, al final de cuentas, a veces nos esforzamos demasiado, efectivamente, en poder cumplir las tareas de alguien más. Quizás hasta por eso mismo, ¿no? Porque estás más sujeto a la crítica de esa ayuda o de ese hacer que no te correspondía. Y pues... viene de la mano de todo lo demás, de todas las demás frases. Oye, pues ocúpate de lo tuyo, aunque no te salga al 100, ¿no? Claro. Hacer lo que nos toca hacer. En fin, esa fue nuestra reflexión de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y tendremos otro juego de citas en el siguiente episodio. Maravilloso, espero que me vaya mejor la próxima vez. Bien, muchas gracias. Recuerda que no somos piedras aisladas, somos piezas de un edificio que está en construcción. Si este episodio encendió una chispa en ti, dale like, comparte y ayúdanos a iluminar más caminos. Si quieres compartir tus ideas, reflexiones y preguntas, escríbenos a correo.piedra.filosofal@gmail.com. Leeremos todos tus correos y nos encantará responderte personalmente.